Mario Suárez o la lucha por la democracia. Ensayo autobiográfico, político e ideológico. Capítulo 13. Diputado europeo y otras obligaciones. El 19 de marzo de 1996 terminé mis funciones de presidente de la República que ejercí durante 10 años. Iba a cumplir 72 años. Fui sustituido por mi amigo y camarada Jorge Sampaio, que venció a Cavaco Silva en las elecciones presidenciales. Tomó posesión en una ceremonia solemne en la Asamblea de la República y poco después, el ya entonces presidente Jorge Sampaio quiso tener la gentileza de condecorarme en el Palacio de Queluz, donde ofreció un almuerzo a los representantes de los estados amigos presentes con el gran collar de la Orden de la Libertad, que curiosamente yo creé en mi primer gobierno por propuesta que me hizo el entonces presidente de la República, Ramalho Eanes. Al final de la ceremonia conseguí evadir a los periodistas que querían a la fuerza saber para dónde iba yo y si iba para el extranjero, como llegaron a escribir. Fui tranquilamente con mi mujer y mi familia para la Sierra de Osa, cerca del Redondo, distrito de Évora, en el Hotel Convento de San Paulo. Unos días después me trasladé para un hotel cerca de Armazón de Pera, Vila Lara, en el Algarve, sobre el mar, con instalaciones de talasoterapia excelentes. Fue ahí que comencé a volver a mirar con mucho cuidado mis respuestas a las preguntas pertinentes y a veces difíciles hechas por la periodista María Joao Avilés, algunas sugeridas por ilustres personajes de todas las esferas políticas, que constituyeron el libro en 3 volúmenes titulado Suárez, Dictadura y Revolución, Democracia, Presidente. Muy completo ese libro, publicado respectivamente en febrero de 1996, en noviembre del mismo año y en 1997 en un total de 1.345 páginas impresas. Fue muy bien recibido, pero curiosamente no suscitó ninguna polémica. Mis eventuales críticos prefirieron el silencio. ¿Qué piensa hacer en la política después de ejercer con la satisfacción popular la función de jefe de Estado durante 10 años? He aquí la pregunta que me hicieron o me querían hacer los periodistas que tiempos después me fueron dando a conocer. En primer lugar, política partidista no. Definitivamente. Al comienzo de mi magistratura presidencial entregué mi carnet de militante al entonces presidente del Partido Socialista, mi añorado amigo Antonio Macedo. Ni siquiera tuve tiempo de pensar si lo iría a buscar porque el secretario general y también primer ministro Antonio Gutiérrez se acordó de darme un nuevo carnet con la novedad de marcarlo como militante número 1, cosa que nunca había aceptado en cuanto fui secretario general del Partido Socialista, reservando ese número para el presidente Antonio Macedo. Quizás el partido estaba finalmente en una fase de gran empatía conmigo, en vista que en una manifestación que se realizó para esa fecha en Porto, siendo aún presidente, recordé que las circunstancias que nos habían llevado a conseguir elegir un nuevo presidente socialista, Jorge Sampaio, un primer ministro socialista, Antonio Gutiérrez, también secretario general del PS, y un presidente de la Asamblea de la República, igualmente socialista, Antonio Almeida Santos. ¿Qué más podrían desear los militantes del Partido Socialista si el partido había por primera vez realizado el viejo sueño hasta entonces nunca conseguido de Francisco Sá Carnero, un presidente, una mayoría en la Asamblea y un gobierno? Para mí, esa manifestación constituyó un momento inolvidable. ¿Qué podría yo más querer sino abandonar definitivamente las luchas partidistas de forma tan discreta como fuera posible? Fue lo que hice, sin dejar de reflexionar en términos políticos sobre la situación portuguesa, europea y mundial, y de escribir como siempre me habitué a hacerlo desde mis 17 años. No obstante, las sugerencias no me faltaron, venidas de varias direcciones en el nivel interno y externo. A mediados de 1995, aún era presidente, fui al Japón con mi viejo amigo y camarada Mario Rubio,
reputado oceanógrafo, y después de varios sondeos creamos una Comisión Mundial Independiente para los Océanos con el objetivo de elaborar un informe actualizado para presentar a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998, que fue designado como el Año Internacional de los Océanos. Acepté ser el presidente de la comisión, siendo nombrados por cooptación como vicepresidentes Abul Dosmesh de Arabia Saudita, Kader Asmal de África del Sur, Elizabeth McGuinness de Canadá, Eduardo Faleiro de la India, Patrick Kennedy de Estados Unidos de Norteamérica, Ruud Lubbers de Países Bajos, Guido de Marco de Malta, Yoshio Suzuki de Japón y José Israel Vargas de Brasil. Y como miembros, Seyid Abudali de Nigeria, Najib Al-Duini de Qatar, Oscar Arias de Costa Rica, Alicia Bárcena de México, Mohamed Bellaoui de Argelia, Driss Den de Sari, Marruecos, Patricio Bernal de Chile, Peter Bridget-Whiter de Australia, Ian Burton de Canadá, Salvino Busuttil de Malta, Lucis Clashis de Suiza, Ricardo Díez Holstein de España, René Jean Dupuy de Francia, Richard Ball de Estados Unidos de Norteamérica, Bea Hassam de Malasia, Klaus Jurten de Alemania, Sidney Hall de Reino Unido, Daniel George de St. George de las Islas Seychelles, Steve de Croacia, John Kircher de Reino Unido, Tommy Koch de Singapur, Nikolai P. Laverov de Rusia, Ulf Lai de Noruega, Luis Felipe de Macedo Suárez de Brasil, Donald Mills de Jamaica, Venancio de Moura de Angola, Noriyuki Nasu de Japón, Alassane Dialli Niadine de Senegal, Carlos Ripa du Meana de Italia, Mario Rubio de Portugal, Ezequiel Solofa de Samoa Occidental, Jilai Chu de China y Alexander Yavkov de Bulgaria. Casi cito el nombre de todos los vicepresidentes y miembros que participaron en la elaboración del relatorio para de algún modo dar a conocer el trabajo que fue estructurar la comisión y después elaborar el relatorio en reuniones sucesivas que tuvieron lugar en varios continentes. Entre tanto, hubo un equipo reducido constituido por Mario Rubio, coordinador, y Jean-Pierre Levy, secretario ejecutivo, quienes prepararon la versión final. El relatorio fue traducido a 11 lenguas y se tituló El océano, nuestro futuro, que tuvo un breve prefacio mío presentado al secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en la Asamblea General de 1998, que lo debatió. Aún hoy es actual y frecuentemente citado. Es cierto que muchas de nuestras recomendaciones fueron olvidadas por las presiones de los estados y sus intereses económicos y políticos. Está constituido por 6 capítulos titulados: primero, promover la paz y la seguridad de los océanos; segundo, en busca de la equidad de los océanos; tercero, ciencia y tecnología de los océanos; cuarto, el valor de los océanos; quinto, nuestros océanos, concientización y participación política; sexto, para un eficaz gobierno de los océanos, y todo está contenido con sus anexos en 247 páginas en la edición portuguesa. Para mí, ignorante en materia de oceanografía, pero amante del mar como buen portugués y especialmente interesado por los temas ecológicos, todos los trabajos en que participé constituyeron un largo aprendizaje supremamente importante y actual. Me acuerdo que en la reunión que realizamos en Rhode Island, ocurrida entre el 6 y el 9 de junio de 1997, la que presidí, visitamos las instituciones ultramodernas de la Marina Americana y los sofisticadísimos instrumentos de investigación de los océanos que nos mostraron por invitación del almirante jefe. Cuando estábamos discutiendo el texto, aún estando en borrador el relatorio, el almirante jefe dijo, en el estilo directo, que es habitual en los americanos: tienen que rasgar tales páginas del relatorio. Pregunté, ¿por qué? Respondió muy serio: porque son contrarias a los intereses de los Estados Unidos. Le respondí: juzgué que estábamos tratando los intereses de la humanidad en su conjunto. Hubo un silencio y nos quedó claro, pero no rasgamos ni retiramos las páginas referidas que constaban en el capítulo Promover la paz y la seguridad de los océanos.
El año de 1996 fue aquel en que me adapté rápidamente a el hecho de haber entrado a un nuevo ciclo de mi vida, sin, como dije antes, abandonar la reflexión política nacional, europea y global. La aproximación del nuevo siglo y del nuevo milenio parecía ser promisoria. Teníamos suficientes razones para eso. El progreso de las democracias después del colapso del universo comunista y la caída del muro de Berlín. El éxito, sobre todo en la Unión Europea, del proyecto democrático, político y social que trajo a Europa 3 generaciones de años de paz, de bienestar y de progreso. Un gran avance para la igualdad entre mujeres y hombres, el siglo del pueblo, como le llamó la BBC en una serie televisiva que presenté en la SIC por invitación de Emilio Rangel, y la esperanza en un mundo global y mejor, con más libertad, justicia e igualdad. Los años finales del siglo XX fueron dominados por un cierto optimismo derivado de la hegemonía de América aún no corrompida después del colapso del comunismo. Los comentaristas internacionales preveían que al pasar al milenio 2000 se abriría una época de crecimiento duradero basada en la ausencia de inflación y en una revolución tecnológica que traía consigo un aumento constante de producción. Este era el estado de espíritu que llevó a los llamados Objetivos del Milenio, aprobados en septiembre de 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se destinaban principalmente a combatir el hambre y la pobreza, el analfabetismo, la enfermedad, la degradación del ambiente y la discriminación entre hombres y mujeres, como también a defender el planeta amenazado. Habían sucedido realmente avances sociales considerables, pero solo una pequeña parte de lo que fuera concebido por ese humanista de buena fe, Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, fue efectivamente realizado. La Carta de la Cumbre del Milenio, firmada por más de una centena de jefes de estados y de gobierno, no fue mínimamente realizada. Sin embargo, me acuerdo que en esa época volví a sentir una alegría muy intensa por las propuestas contenidas en los Objetivos del Milenio, pero fue sol de poca duración. Por lo demás, fue en ese momento que comencé a reflexionar y a escribir sobre los peligros que la evolución de los Estados Unidos y de la globalización sin regular, tan alabada por Bill Clinton, nos irían necesariamente a traer, en especial para el Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea. En 1996, por inherencia constitucional, fui posesionado como miembro del Consejo de Estado, y así he continuado desde entonces, como es mi deber. Fue en el mismo año en que de hecho me torné presidente de la Fundación Mario Suárez, una institución privada sin fines de lucro y de utilidad pública creada en el papel en 1991, pero que comenzó a funcionar el 6 de marzo de 1996 en Lisboa, en la sede de la calle de San Bento, reconstruida para el efecto por la Fundación a su costa. Unos meses más tarde, en la freguesía de las Cortes, a 5 kilómetros de Leiría, se instaló en una casa heredada de mi padre por mis 2 hijos, adaptada para el efecto, la Casa Museo y Centro Cultural Joao Suárez en homenaje a mi padre. La fundación tiene por objetivo el debate de ideas y de valores, la defensa de los derechos humanos y el Estado del Derecho y la afirmación de una ciudadanía contemporánea. En el plano internacional hemos procurado promover las mejores relaciones con los países de habla portuguesa, cooperando en especial con la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa y formando sucesivos portugueses en la defensa del proyecto político de paz y de bienestar para la población más original y creativa desde siempre, la Unión Europea. La Fundación tiene hoy un archivo de la historia contemporánea de Portugal verdaderamente excepcional. Es la enorme herencia de su fundador. Está todo digitalizado, una parte del cual consta en su sitio virtual y está compuesto además por más de 100 documentos políticos de personalidades portuguesas y extranjeras del espacio de la lusofonía, de gran valor documental político, social, literario, científico y artístico, y está disponible para la consulta de los interesados. El archivo de la resistencia timorense, por ejemplo, está siendo en gran parte trabajado en la Fundación Mario Suárez por petición de Sanana Guzmán y de Ramos Horta.
La Casa Museo y Centro Cultural Joao Suárez es un museo de historia contemporánea del siglo XX con fotografías, documentos y películas que ha sido visitado por millares de niños y jóvenes. Guarda también la herencia artística y las memorias de mis actuaciones cuando ejercí funciones públicas. Está también todo digitalizado. Además de eso, organiza exposiciones, debates y conferencias regionales, pero no solo eso. La Liga de los Amigos de la Casa Museo han organizado cenas debate con afamados conferencistas por donde ya pasaron las principales personalidades de la vida política y cultural portuguesa. La Fundación Mário Soares ha creado fuertes lazos de colaboración con otras fundaciones y universidades portuguesas y extranjeras, como por ejemplo con la Universidad Nueva de Lisboa, donde todos los años han promovido cursos de historia contemporánea portuguesa para sus estudiantes cuyos textos han sido reproducidos en diferentes volúmenes y que están siempre a disposición de los interesados. También en la sede organizó cursos sobre la Unión Europea y los derechos humanos que tuvieron bastante éxito. Establece un premio en dinero titulado Fundación Mário Soares, que viene a ser atribuido todos los años por un jurado de profesores universitarios que mudan anualmente y que ha sido muy frecuentado por estudiantes de maestría y hasta de doctorado. La Fundación Mário Soares me ha dado algunos dolores de cabeza, como se imaginan, pero también ha adquirido gran prestigio, lo que me da mucha alegría, dado el número de personas portuguesas y extranjeras que nos buscan diariamente. Es hoy, en efecto, una institución reconocida y alabada que es visitada por portugueses y extranjeros y cuyo sitio virtual es visto por millares de personas. Aún en 1996, en el inicio del año lectivo, fui invitado por el profesor Boaventura Sousa Santos a ser profesor catedrático convidado de la Cátedra de Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra. Los otros dos profesores de la disciplina eran José Manuel Pureza y Joao Gómez Cravinho. Me dieron un apoyo excelente y quedé amigo de ambos. Fui profesor en los años lectivos de 1996, 1997 y de 1997 a 1998. En esos 2 años realicé una especie de conferencias sobre temas de orden internacional predeterminados, seguidos de las preguntas formuladas por los alumnos en el salón, siempre lleno. Pero los desplazamientos mensuales a Coimbra se tornaron muy pesados. Por eso entendí que al cabo de 2 años debía poner fin a la experiencia, sin embargo con nostalgia por la universidad y por los alumnos. En 1997 me hicieron otras propuestas portuguesas y extranjeras. El doctor Arthur Santos Silva, mi querido amigo, me propuso, por ejemplo, presidir la Fundación Portugal África con sede en Porto. El banco que entonces dirigía, el BPI, era el principal fundador de la referida institución y había el proyecto en que participé de abrirla a grandes empresas y a otros bancos y universidades interesadas en dinamizar sus relaciones con los países africanos de expresión portuguesa. Así se hizo con éxito y a partir de entonces tuve el gusto de colaborar activamente en esa iniciativa de forma totalmente voluntaria, esto es, sin aceptar ningún pago, incluido en lo que se refería a gastos de representación o de etiquetes de asistencia. El vicepresidente con el cual hice y hago un excelente equipo ha sido el profesor Carvalho Guerra, que fue rector de la Universidad Católica de Porto y del cual me volví amigo. El Movimiento Europeo Internacional, ligado a la Fundación Jean Monnet para Europa, me hizo llegar una invitación para presidente de la referida organización, sucediendo a Valéry Giscard d'Estaing, que estaba con el fin de su segundo y último mandato. Se trata de una organización que defiende los Estados Unidos de Europa, o sea, una Europa federal de la que siempre fui partidario. Fui electo presidente entre 1997 y 1999. Por coincidencia, en 1998 se celebró el 50º aniversario de la fundación del movimiento, que tuvo lugar en la célebre Conferencia de La Haya, en Holanda, en que participó, entre tantos otros europeístas, el gran Winston Churchill, quien profirió un célebre discurso en que preconizó la creación de los Estados Unidos de Europa, dejando por fuera, claro, el Reino Unido.
Conmemoramos así esa fecha del aniversario en que la reina de Holanda participó y habló. Yo proferí el discurso de inauguración. Pienso que nunca fue publicado, pero existe con certeza en los archivos de la Fundación Mario Suárez. Fue durante ese periodo que procuré refundar la delegación portuguesa del movimiento europeo, que no estaba activa y que aún se mantiene hoy. Fue aún en el año lectivo de 1997-1998 que la Universidad de Coimbra me atribuyó el doctorado honoris causa en Derecho. Cito este doctorado entre tantos que a lo largo de la vida me fueron atribuidos por dos razones, en cuanto a mí, fundamentales. Por solo haberme sido atribuido después de no ejercer ningún poder político, como me explicó el rector Ruy Alarcón, y por ser la Universidad de Salazar mi principal adversario político e ideológico durante una buena parte de mi vida, sobre todo después del asesinato del general sin miedo Humberto Delgado, del que Salazar fue el autor moral. Además de eso, tuve la honra de haber hecho mi elogio, como es de tradición, al insigne constitucionalista que tanto estimo, profesor Joaquín Gómez Canutillo. Aún durante los años 1997-1998, fui nombrado por el Consejo de Europa para presidir un equipo llamado, irónicamente digo yo, Comité de Sabios, para colaborar con nosotros y elaborar entre todos un texto para la reestructuración del Consejo de Europa, adaptándolo a sus nuevas misiones. El Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, donde yo ya había estado exponiendo varias veces, es, como se sabe, la más vieja institución europea, creada como consecuencia del célebre Congreso de La Haya en 1948. El informe titulado Construir la Gran Europa sin diferencias fue publicado por el propio Consejo de Europa en portugués y en otras diferentes lenguas y tiene un prefacio mío. El Comité de los Sabios era constituido por Gret Haller, Suiza, mediador para Bosnia-Herzegovina, Tarja Halonen, ministra de Negocios Extranjeros de Finlandia, Laszlo Kovacs, ministro de Negocios Extranjeros de Hungría, Vladimir Chutov, embajador de la Federación Rusa, y por mí mismo. Participaron igualmente autoridades y representantes como Leni Fischer, presidente de la Asamblea Parlamentaria, Antonio Lapérgola de la Comisión de Venecia, Andrei Glover, representante de la Presidencia de la Unión Europea, Hanna Chukosa, presidenta de la OCSE, y Joe Timms. Y asistieron aún varias comisiones de trabajo que ayudaron al comité. Fue una experiencia interesante para mí, pero que no tuvo grandes consecuencias prácticas, como me habitué a que sucediese con otras varias iniciativas del mismo tipo. Mientras tanto, mi amigo italiano Riccardo Petrella, que estaba organizando el comité promotor del Contrato Mundial del Agua como un derecho humano y que tenía un grupo razonable con apoyos de Bélgica y de Italia, resolvió invitarme a ir allá para presidirlo. Partidario declarado de los asuntos ambientales y en particular del agua como un bien que comienza a ser escaso, acepté presidir el comité al que estuve íntimamente ligado varios años, participando en diferentes eventos organizados para concientizar a las personas en varios países del mundo sobre la importancia del agua, que siendo en sí misma un derecho humano, no puede ni debe ser privatizada. En ese año de 1997 y siguientes, fui aún solicitado para varios comités y organizaciones de debates con dimensión internacional. Fueron ellos el Comité Europeo de Orientación, Nuestra Europa, por invitación de mi amigo Jacques Delors, el Centro Pérez para la Paz, al que fui a pocas reuniones, dado el deterioro de las relaciones entre Israel y Palestina, la Fundación Gorbachev, convidado por el mismo que dio su nombre a la organización, el Club de Roma, la Fundación para una Cultura de Paz, por invitación de mi querido amigo Federico Mayor Zaragoza, etc. Todas me trajeron conocimientos útiles y alargaron mis relaciones personales, actualizando mi visión sobre cuestiones internacionales importantes. Me obligaron a realizar innumerables viajes en un momento en que sentía un cierto gusto por viajar.
En el año de 1998 me ocuparon más las cuestiones internas portuguesas y luso-brasileras. Sin embargo, mantuve los contactos con las organizaciones antes referidas. Antonio Gutiérrez, entonces primer ministro, me invitó a varias organizaciones, como por ejemplo la presidencia de la Comisión de Investigación sobre las transacciones de oro efectuadas entre las autoridades portuguesas y alemanas durante el periodo comprendido entre 1936 y 1945. Fue un trabajo delicado y difícil del cual la comisión salió bien. Quedamos con nuestro oro intacto. La América de Clinton quería que diésemos parte del oro a Israel, pero no había ninguna razón para eso. Fui igualmente nombrado presidente de la Comisión de Honor para las conmemoraciones de los 500 años del viaje de Pedro Álvares Cabral y del descubrimiento del Brasil. Me obligó a volver a ese país que adoro y a estudiar la historia portuguesa y brasilera. Contacté y oí los principales intelectuales y políticos brasileros. Siempre fui, como se sabe, un partidario entusiasta del refuerzo de la amistad luso-brasilera, hoy más necesaria que nunca. Por lo demás, en ese año de 1998 fue que hicimos en compañía de Fernando Henrique Cardoso, entonces presidente del Brasil, y yo mismo el libro publicado en Lisboa y en Sao Paulo y después traducido al español, titulado El mundo en portugués, un diálogo. Por tanto, pasé un mes de verano calientísimo y seco en Brasilia para poder acabar el libro. Aún en 1998, fui nombrado siempre por Antonio Gutiérrez, presidente de la Comisión Nacional de las Conmemoraciones del 50º aniversario de los Derechos del Hombre en la celebración de la década de las Naciones Unidas para la educación en materia de los derechos del hombre, 1998. Fue una comisión donde estaba representada la Amnistía Internacional y varios eminentes juristas y políticos como Antonio María Pereira, Rodríguez Maximiano, Nacimiento Rodríguez, José Santos Páez, Méneres Pimentel, Paulo Loro das Neves, Cándido Pinto de Almeida, María Emilia Brendoret Santos, Víctor Alves, Pedro Bacelar Bancocelos, José Manuel Viana Cabral, Diogo Freitas de Amaral y Mario Mezquita. La comisión trabajó siempre muy bien, teniendo como sede o sitio de encuentro la Fundación Mario Suárez. Para terminar el año de 1998, debo mencionar la ocasión en que el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, me invitó a presidir una comisión con el objeto de elaborar un relatorio sobre la situación de Argelia, que entonces era compleja y preocupaba a las Naciones Unidas. La comisión estaba compuesta por M.I.K. Gukhar, Abdel Karim, Donald McHenry, Simone Veil y Amos Waco, y nos reunimos en Lisboa para de ahí partir para Argelia, donde estuvimos bastantes días contactando a las autoridades y personas de varias esferas, comenzando por el presidente de la República, que era entonces un militar. La comisión viajó por una parte del país y visitó las prisiones. De todo esto salió un informe que fue entregado a Kofi Annan, pero, como de costumbre, no sé si sirvió para alguna cosa. Aproveché la estadía en Argelia para visitar en buggy el hotel y el cuarto número 13 en que vivió 10 años de su vida y murió mi tan admirado presidente de la Primera República, Manuel Teixeira Gómez, en un paisaje tan semejante al de su Algarve. Hice en la época de la RTP una larga entrevista sobre la figura moral y estética del extraordinario escritor, embajador y político Manuel Teixeira Gómez. No obstante, todavía el año de 1998 me obligó a tomar un nuevo rumbo bien inesperado. Antonio Gutiérrez, temiendo que las elecciones para el Parlamento Europeo no fuesen particularmente buenas para el Partido Socialista, me convidó con especial insistencia para aceptar ser la cabeza de la lista de los candidatos del Partido Socialista. Me costó aceptar. Primero, ya tenía en esa fecha organizada mi vida. Después, porque se trataba de una obligación para 5 años y nunca me gustó no cumplir los compromisos que asumí hasta el fin. Pero acabé por aceptar. Era una experiencia internacional totalmente nueva y aún por reconocer que podría ser útil para el Partido Socialista. Después de ser electo para el Parlamento Europeo, comencé a familiarizarme con el ambiente de Bruselas y de Estrasburgo.
Reconozco que el Parlamento Europeo fue para mí una fuente extraordinaria de aprendizaje y de información especializada sobre los grandes temas internacionales. Mis compañeros de lista, como Antonio Campos, Sergio Sousa Pinto, que apenas conocía, Antonio José Seguro, Carlos Laye, Edith Estrella, Antonio Márquez Jr. y otros como Elisa Damián, Elena Torres Márquez, Carlos Candal, Joaquín Baitinos, Luis Marino, Manuel dos Santos, María Carrillo y Paulo Casaca fueron excelentes, y las atenciones de nuestro asistente José Alberto de una devoción y amistad inolvidables. Nótese que establecí también relaciones muy cordiales con los otros diputados portugueses electos y naturalmente con el grupo del Partido Socialista Europeo. Entonces se planteó la hipótesis de ser candidato a presidente del Parlamento Europeo. Era por lo demás el más viejo de los diputados. Por eso presidí la sesión inaugural. El grupo socialista consideraba tener posibilidades de hacer elegir un candidato suyo, como siempre sucedía. A pesar de todo, había una tradición que yo entendí tenía el deber de romper. Hasta entonces, los dos mayores grupos del Parlamento, los socialistas y los demócratas cristianos, alternaban siempre en la presidencia 2 años y medio para cada uno. Así nunca había ningún riesgo en cuanto a las elecciones de ambos. Me pareció eso una mala regla que excluía a los otros partidos a la derecha y a la izquierda, que realmente integraban grupos más pequeños. Y no me pareció democrático ese juego acordado entre los dos principales grupos, porque establecía una rotación y a mi ver inconveniente, porque no tenía ninguna innovación. Hablé con los otros grupos parlamentarios, pero con excepción de los verdes no encontré gran eco a mi propuesta. Inclusive en mi mismo grupo político hubo una minoría que no estaba de acuerdo y por lo tanto no votó por mí. Y así perdí las elecciones, pero satisfecho con mi conciencia. En Portugal, mis críticos no se hicieron rogar para exponer en la prensa lo que llamaron una humillante derrota. Pensaban y algunos llegaron a prever que yo no cumpliría mi mandato de 5 años porque mi única intención, juzgaban ellos, era ser electo presidente del Parlamento Europeo. Se engañaron. Cumplí el mandato completo en mi silla de diputado con gran atención y aprendiendo mucho, ya lo dije, con lo que pasaba en el hemiciclo. 1 o 2 de mis más acerbos críticos aguantaron apenas 1 o 2 meses en el Parlamento Europeo y regresaron a la práctica partidaria de Lisboa. Establecí excelentes relaciones con muchos diputados españoles, franceses, italianos, suecos, alemanes y otros con quien viajé y conviví con gran interés, como Barón Crespo, Miguel Ángel Martínez, Michael Rocard, Giorgio Napolitano, la sueca Maj-Britt Thorin, el alemán Martin Schulz, el italiano Gianni Battimi, etc. Durante los 5 años que pasé en el Parlamento Europeo, de 1999 a 2004, el mundo se transformó inmensamente, diría en el mal sentido. Acordémonos que el 11 de septiembre de 2001 se dio la primera gran acción del terrorismo islámico de Al Qaeda en el corazón de América, cuando George W. Bush era hace poco tiempo presidente de los Estados Unidos. América no era invulnerable como la potencia hegemónica pensaba. Desde mi punto de observación en el Parlamento Europeo y con la información que me llegaba todos los días en cascada, tenía un conocimiento de la realidad política excepcional que me obligó a reflexionar y me abrió nuevas perspectivas. Los artículos y libros que fui escribiendo reflejan esa situación. En las largas conversaciones que tenía con mis colegas diputados portugueses, y en animadas discusiones que teníamos en las cenas que hacíamos en Estrasburgo y Bruselas principalmente, con Campos y Sergio Sousa Pinto, Lague y José Alberto y otros, nos surgió la idea de registrar nuestras conversaciones, discusiones, sobre todo las sostenidas entre Sergio y yo mismo, con el objeto de publicar un libro común en el Círculo de Lectores y en la editorial Temas y Debates, titulado Diálogo de Generaciones. En efecto, la edad que nos separa es como escribí en el prefacio abismal. No obstante, nuestras líneas de orientación ideológica están muy próximas, sobre todo en la fase de transformación a la derecha, inquietante, que comenzamos a sentir con la misma preocupación.
Quizás mi conocimiento con Sergio Sosa Pinto se dio 3 años antes, cuando él y otros jóvenes socialistas, él era presidente de la Juventud Socialista, me buscaban para informarme que iban a publicar un libro titulado Lo que es gobernar a la izquierda, para el cual les gustaría que yo hiciera un prefacio, introducción. Les dije que sí, con todo el gusto, y fue así. Algunos de los coautores son Oliveria Márquez, Antonio Reyes, Antonio Vitorino, Ferro Rodríguez, Fernando Rosas, Francisco Lousá, Pinto Balsemá, Elena Roseta, Jorge Lacao, José Barros Moura, Medeiros Ferreira, José Sócrates, Manuel Alegre, Nuno Teotino Pereira, Rui Beira Núñez y Vitalino Canas, entre otros. Todas personalidades más o menos de izquierda, pero con orientaciones ideológicas diferentes. Mi prefacio, de 20 y tal páginas, suscitó debates sobre temas que comenzaban a ser objeto de preocupación, pero que no eran aún suficientemente discutidos entre nosotros. Escribí entonces: la Unión Europea está hoy en un impasse con problemas muy graves que urge resolver y sobrepasar. La cumbre de Ámsterdam se terminó con un gran fracaso. Los grandes temas que la conferencia intergubernamental colocó sobre la mesa de la cumbre para resolver la reestructuración política e institucional de la Unión, con la revisión del Tratado de Maastricht y el alargamiento a los países europeos candidatos, no fueron tratados ni mucho menos resueltas. Fueron pura y simplemente aplazadas. Se salvó el euro, que fue reafirmado con una decisión irreversible después del esfuerzo de equilibrio financiero hecho por la mayor parte de los países de Europa de los 15. Y más adelante, es seguro que la moneda única no va por sí sola a resolver el problema del desempleo de primerísima importancia en la Europa de hoy, con cerca de 20 millones de desempleos, siendo un gran porcentaje de ellos jóvenes en busca del primer empleo, ni el problema dramático de la creciente pobreza, con el aparecimiento de los nuevos pobres, víctimas del progreso tecnológico o de la exclusión social y de la marginalidad que invade como una mancha negra las cinturas urbanas de las grandes ciudades europeas. El libro provocó alguna discusión saludable, pero quedó, según juzgo, limitado sobre todo al nivel de los jóvenes. A pesar de todo, Sergio Sosa Pinto y yo quedamos a partir de ese momento amigos, amistad y conocimiento intelectual que se reforzaron con la circunstancia de ser camaradas y compañeros de cartera en el Parlamento Europeo. Fue de ahí que nos surgió la idea de escribir en común el libro titulado Diálogo de Generaciones, que tuvo algún éxito y recientemente una segunda edición. Fui diputado del Parlamento Europeo desde 1999 a 2004. La escena internacional, entre tanto, cambió radicalmente y diría para mucho peor. El 11 de septiembre de 2001, como ya referí, se dio el atentado de Al-Qaeda contra las Torres Gemelas en Nueva York y contra el Pentágono. Los Estados Unidos se sentían, después del colapso del comunismo, como el país hegemónico e invulnerable. Perdieron esa ilusión en ese mismo día trágico. El presidente George Bush estaba lejos de estar a la altura de las circunstancias que el mundo casi unánimemente vivió. Quedó 2 días casi sin reacción y cuando reaccionó no lo hizo bien. Ignoró que el mundo prácticamente al unísono estaba solidario con los Estados Unidos y resolvió, sin consultar a sus aliados, programar la guerra al terrorismo y un mes después, el 7 de octubre del 2001, declaró la guerra e invadió en nombre de la NATO a Afganistán por causa de los talibanes. Fue un error colosal, porque Afganistán ya había sido invadido por la URSS, con los resultados conocidos, con los cuales los Estados Unidos, que siguieron esa guerra, debían haber aprendido alguna cosa. Pero no, cayeron en la misma trampa sin percibir que el terrorismo no se vence por la fuerza, sino comprendiendo el fenómeno y ayudando a destruirlo por dentro. 2 años después, Bush, hijo, no satisfecho con la guerra de Afganistán, que duró hasta hoy, con durísimas pérdidas de vida y materiales, desencadenó otra guerra contra Irak el 20 de marzo de 2003. Durante el periodo que ocurrió entre las 2 guerras, fui diputado europeo y como tal tuve acceso a una información completísima, estando en envidiable puesto de observación.
Si la guerra de Afganistán me incomodó y siempre la consideré bajo todos los puntos de vista un error, la guerra de Irak, sumada a la antipatía que el dictador Saddam Hussein siempre me inspiró, me puso furioso, porque comprendí que se invocaron falsos pretextos, como las célebres armas de destrucción masiva que nunca existieron, las divisiones que creó en el campo islámico entre chiitas y sunitas y la presumida y falsa colaboración entre Saddam Hussein y Al-Qaeda. Pensé todo eso inmensamente estúpido y contraproducente en el sentido peligroso para el Occidente y en especial para los Estados Unidos. La desventurada cumbre de las Azores que reunió a George Bush, Tony Blair y Aznar tuvo como anfitrión a Durán Barroso, entonces primer ministro de Portugal. Constituyó una vergüenza y dividió a Europa en dos, como recuerdan. La vieja Europa, Alemania, Francia y otros, y la nueva Europa, los que se unieron a los Estados Unidos con manifiesto servilismo. El presidente Chirac, diríase en honor a la verdad, y el canciller Scholz se comportaron políticamente muy bien, desde mi punto de vista. Las poblaciones europeas, de una manera general, se manifestaron ruidosamente contra esa guerra imbécil que desprestigió el Occidente frente al universo árabe musulmán y solo reforzó el terrorismo. Me honro en haber desfilado 2 veces por la Avenida de la Libertad, manifestándome contra la guerra de Irak y los que la provocaron, americanos y europeos que quedaron con una mancha imborrable. Esta fue la última vez que me hice acompañar de María de Lourdes Pitancilgo por petición suya, quien ya enferma hizo un enorme esfuerzo físico con la determinación y la energía que siempre la caracterizaron. Algunos comentaristas con título universitario escribieron que yo había vuelto al izquierdismo y peor, al comunismo de mi juventud, pero fue cosa que me entró por un oído y me salió por el otro. Fue en enero de 2002 que el alcalde de Porto Alegre, Tarso Genro, me invitó a participar en el Foro Social Mundial que se había realizado en el año anterior por primera vez y que sin embargo yo había seguido de lejos con alguna atención. El Foro Social Mundial, realizado en el cuadro de la Universidad de Porto Alegre, se tornó desde la primera edición en 2001 una especie de contrapunto del Foro Económico de Davos. ¿Por qué razón hablo de contrapunto? Por estar abierto a todos aquellos que repudiaban el neoliberalismo y la supremacía de los mercados sin regular sobre los estados soberanos con la única condición de rechazar la violencia. Representantes de los partidos socialistas, socialdemócratas y laboralistas europeos y suramericanos que reaccionaron a la tercera vía de Tony Blair, que buscaba que los estados estuviesen subordinados a la teologización de los mercados, que podían estar presentes si así lo entendiesen. En cuanto a los otros, estaban en el Foro Económico de Davos, bajo la retórica americana economicista, llamando a la democracia liberal, dejando caer lo social y divisando los mercados supremo valor al servicio de las grandes empresas multinacionales. Me honro en haber sido de los socialistas europeos, tristemente no fueron muchos, que nunca alinearon con la tercera vía. Por el contrario, la combatí. Por eso, cuando recibí la invitación para participar en el segundo Foro Social Europeo de Porto Alegre, acepté con gran júbilo, sin pensar, mientras tanto, en la importancia de la experiencia que iría a tener y en lo que representó de innovación. En primer lugar, por la inmensidad de personas de todos los niveles y orígenes que estaban presentes y por la riqueza de los temas tratados. El centro de los debates estaba en la universidad, con conferencias que comenzaban por dar el tono y se sometían después a las preguntas y críticas de los asistentes, generalmente muy bien preparados. El ambiente era claramente de izquierda y antiimperialista, a pesar de estar muchos americanos presentes, como Noam Chomsky, un lingüista y filósofo de enorme reputación que al inicio del siglo comenzó publicando libros políticos de crítica frontal a su propio país, los Estados Unidos, leídos y meditados en todo el mundo. Fui uno de esos conferencistas publicando 2 intervenciones en el libro en español titulado Porto Alegre, Foro Social Mundial 2002, una asamblea de la humanidad.
En ese libro publiqué 2 primeros testimonios titulados respectivamente Porto Alegre, una utopía en marcha, y el G8 es un directorio de ricos. Contiene también un mensaje de Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, un texto de José Saramago, Ese mundo de la injusticia globalizada, una intervención de italiano Roberto Savio, fundador de la agencia de comunicación social IPS, del que después yo fui presidente por algunos años. Otro mundo solo será posible con otra información de Frei Betto, que más tarde sería ministro de un gobierno de Lula da Silva. No sabemos dónde colgar nuestros sueños, de Juan Somavía, chileno, director de la Organización Internacional del Trabajo, un texto titulado El trabajo decente debe ser el fundamento social de la globalización, de Rigoberta Menchú, guatemalteca, Premio Nobel de Paz, una entrevista titulada La guerra indiscriminada contra el terrorismo, Tarso Genro, en Porto Alegre el mundo se da las manos, Olivio Dutra, en la fecha gobernador de Porto Alegre, balance positivo del segundo Foro Social Mundial, Ignacio Ramonet, en Porto Alegre están representados 5.000 millones de personas, Susan George, gran escritora americana, una nueva arquitectura financiera para enfrentar la crisis y finalmente Bernardo Cazen, presidente de la ATTAC, Francia, controlar a las instituciones internacionales para manifestar nuestra solidaridad. Los nombres citados, todos ilustres y conocidos, sirven para que el lector que no siguió este evento del Foro Social Mundial de Porto Alegre pueda quedar con una impresión exacta de su importancia sociológica y política. Estuvieron presentes 51.300 participantes, 15.230 delegados de la ONG, sindicatos y movimientos sociales venidos de 130 países diferentes. Fue una asamblea de gentes, como escribieron los organizadores, reunidos para intercambiar impresiones, compartir experiencias, realizar análisis y elaborar propuestas con un único objetivo: cambiar el rumbo de la economía de entonces sin valores éticos y al servicio del dinero para ponerlo al servicio de las personas. Me acuerdo que participé en 2 enormes marchas que recorrieron las grandes avenidas de Porto Alegre para gritar en varios idiomas nuestro deseo de paz, nuestra lucha contra el economicismo neoliberal que solo tiene como objetivo la acumulación del dinero en las manos de cada vez menos personas, olvidando los derechos humanos, las desigualdades entre personas y pueblos y la tan necesaria defensa del ambiente. Encontré en Porto Alegre 2 portugueses que conocían mucho mejor que yo a las personas y los caminos para llegar al Foro Social Mundial. Pienso que tenían la experiencia de la reunión del año anterior a la que también habían asistido. Fueron ellos el profesor Boaventura Sousa Santos y Manuel Carvalho da Silva, secretario general de la CGTP-IN, quienes me ayudaron bastante y me presentaron a algunos de los intervinientes con los cuales tuve el privilegio de convivir en los días inolvidables que allí pasé. De regreso a Lisboa, vía Río de Janeiro, vine a reflexionar en la inédita experiencia que viví en el Foro Mundial. Escribí entonces un pequeño ensayo titulado Porto Alegre y Nueva York, un mundo dividido. Lo publiqué en los Cuadernos Democráticos, número 14, elaborados por la Fundación Mario Suárez y editados por la Gradiva. Pero le adjunté otros textos sobre la misma temática respectivamente. Globalización e Inclusión Social, que fue una conferencia que dicté en la inauguración del segundo foro de las autoridades locales por la inclusión social de Porto Alegre. ¿Cómo globalizar la dignidad humana? Conferencia que dicté en uno de los talleres del segundo foro de Porto Alegre, artículo publicado en El Expreso y escrito en el Brasil. El mensaje de Porto Alegre, publicado en el periódico La Vanguardia de Barcelona, para la que escribí regularmente. ¿Qué estrategia contra el terrorismo? Artículo publicado en El Expreso. Y por último, una conferencia que dicté por invitación de la Cámara de Porto en una serie titulada El futuro del futuro, realizada en la Biblioteca Almeida Garrett. Como se ve, fue una experiencia que me hizo reflexionar mucho y me marcó en un momento en que el neoliberalismo se desarrolló como ideología y comenzaba a tirar al occidente, Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países de América Latina,
hacia las sucesivas crisis que se siguieron y que están aún hoy transformando el mundo en una crisis global, ahora sí de consecuencias peligrosísimas. Durante los años en que aún fui diputado europeo, 1999-2004, hasta el fin de mi mandato, la principal línea de orientación de la política que George W. Bush llevó a cabo y que contaminó a la Unión Europea fue en el nivel interno, la hegemonía imperial, lanzándose en una economía virtual sin ética ni valores, y en el nivel externo haciéndose responsable por avanzar en 2 guerras perdidas contra Afganistán e Irak, que desprestigiaron a los Estados Unidos y a los países europeos que los siguieron. Quizás atacando el terrorismo por la violencia ciega, sin comprender el fenómeno que lo alimentó, acabó solo dando fuerza a Bin Laden y a Al Qaeda. Mi mandato de diputado europeo terminó, como se sabe, y no lo quise renovar. Viví una excelente experiencia, aprendí mucho, nunca estuve desocupado, pero hasta ahí fue mi cuenta. Volví a la tierra patria como siempre deseé, no como pensionado, que nunca acepté serlo, para ocuparme y servir a fondo las 2 fundaciones que continué dirigiendo y a volver a escribir, mi pasión de siempre. No solo para publicar nuevos libros, cuyos proyectos nunca me faltaron, sino también lo que fue nuevo como cronista, esto es, para publicar artículos regularmente en periódicos portugueses y extranjeros y para ocuparme en atender entrevistas semanales y mensuales en varios canales de la televisión, especialmente la SIC y la RTP. También me entrené haciendo para la RTP sucesivas series de entrevistas con grandes personalidades políticas y literarias portuguesas y extranjeras. Me ocupé aún del desarrollo del diálogo interreligioso para la paz, participando en los encuentros organizados por la comunidad de Santo Egidio, donde, como decía mi amigo Jean Daniel, que también era invitado, éramos los agnósticos de servicio. Entre los libros que publiqué en ese periodo se cuentan ¿Qué futuro para Europa? Contribución para la definición de un concepto estratégico, en Encuentros de Porto 2002. Memoria Vivante, entrevistas con Dominique Puchein. Flammarion 2002, traducido en portugués con el título de Memoria Viva, editorial Quasi 2003. La incerteza de los tiempos, entrevista hecha por Mario Betancourt Reséndez, editorial Noticias 2003. La importancia del diálogo latinoamericano en la conferencia hecha en Teherán por la Academia de la Latinidad, publicada en Río de Janeiro en 2003, Incursiones literarias, temas y debates en 2003, Un mundo inquietante, libro publicado por el Círculo de Lectores en 2003, Poemas de mi vida, primer volumen de la serie publicada con el mismo título en edición de Público en el 2004, y Mi experiencia prisional, separata de la revista Derecho y Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lisboa en el 2004. Y así llegué al discurso que pronuncié en la comida ofrecida por mis amigos con motivo de mi cumpleaños número 80, el 7 de diciembre de 2004. En el discurso que entonces pronuncié, dije con toda convicción, basta, en lo que se refiere a política partidista activa. Me olvidé, sin embargo, de la enseñanza de Camões. Cambian los tiempos, cambian las voluntades.